Recuerdo que mi nombre es Cristian Vélez, yo los estoy acompañando en el módulo de percepción y cognición del curso de percepción expandida de lo multisensorial a lo transensorial. Estamos en la sesión número 2 de nuestra unidad 2 sobre cognición corporizada. Habíamos visto en la sesión anterior que la cognición, de acuerdo con el modelo corporizado de las ciencias cognitivas, depende de todo el esquema corporal humano. Pero les había dicho hacia el final que el modelo de la cognición corporizada tiene distintas vertientes, cada una de ellas haciendo énfasis en aspectos distintos de la cognición desde el punto de vista corporizado. En particular, si nos basamos en las sugerencias de Margaret Wilson, ella considera que hay 6 diferentes posiciones o 6 visiones sobre la cognición corporizada que se pueden resumir de la siguiente manera: que la cognición está situada, veremos, eso significa que la cognición es un proceso que depende fundamentalmente del entorno. En segundo lugar, que la cognición está influida por el tiempo, es decir, que los constreñimientos temporales influyen fundamentalmente en la forma como evaluamos la información. En tercer lugar, que descargamos cierto trabajo cognitivo en el entorno mismo, que es lo que en la unidad siguiente denominaremos la cognición extendida. Y en cuarto lugar, que el ambiente es parte del sistema cognitivo mismo. Esas dos, digamos, vertientes están vinculadas. Todas las vertientes de la cognición corporizada aceptan la tesis del embodiment, es decir, la tesis de la corporización, y todas aceptan que la cognición está situada, es decir, que depende del entorno. Pero esta hace un énfasis central en que el ambiente no es solo un, digamos, factor importante para la cognición, sino que es parte misma del sistema cognitivo. La cognición está hecha para la acción, es la, digamos, perspectiva de una quinta vertiente que considera que no es que la acción sea un componente de la cognición, sino que es el objetivo de la cognición misma. Y por último, en el sexto lugar, alguna vertiente que considera que la cognición fuera de línea u offline también se basa en el cuerpo. Entonces tenemos 6 perspectivas para analizar la tesis de la cognición corporizada y determinar cómo ésta eh, nos permitirá entender la hipótesis del curso acerca de la expansión de la percepción y la cognición a través de los dispositivos electrónicos. Empecemos por la número 1. La afirmación según la cual la cognición está situada. ¿Qué es lo que nos dice? En primer lugar, digamos que los defensores de esta vertiente lo que enfatizan es que la actividad cognitiva se desarrolla siempre en el contexto del mundo real, en el entorno, y por lo tanto siempre están mediando la percepción y la acción. Es parte de lo que habíamos visto en la sesión anterior, la sesión número 1 sobre cognición corporizada, en la que veíamos que, de acuerdo con los teóricos o defensores de esta postura en las ciencias cognitivas, la percepción es un conjunto de bucles de percepción y acción. Una forma de ejemplificar esto sería: consideremos a un sujeto que se mueve en una habitación, como el de la imagen, esta persona que lleva una caja. Consideramos que mientras evalúa en su mente dónde disponer los objetos que porta, parte de lo que él está considerando para tomar esa decisión está determinado por el flujo de percepciones que tiene y el movimiento o la actividad motora activa. Entonces,
la percepción y el movimiento están integrando lo que sucede dentro de la mente del sujeto y por supuesto, como hemos visto, eso implicará también la participación de toda su estructura corporal. En segundo lugar, encontramos una vertiente que enfatiza en que la cognición está constreñida, determinada e influida por el tiempo. El tiempo es un factor fundamental en la cognición porque cuando estamos evaluando, por ejemplo, una situación para tomar una decisión, es fundamental el tiempo que debemos emplear para decidir. Por ejemplo, mientras conducimos y vemos una señal de tránsito que nos indica que hay una parte prohibida por la que no podemos dirigirnos y que hay que girar, nosotros en ese instante estamos constreñidos temporalmente para evaluar la situación y tomar una decisión. Entonces la cognición está limitada temporalmente porque el procesamiento cognitivo se debe realizar en tiempo real para responder a factores que están constreñidos por el tiempo. En tercer lugar, podemos considerar que ciertos objetos externos con los que interactuamos nos permiten evaluar mejor la información dentro de nuestra mente misma, pero también podríamos considerar de algún modo esos objetos en los que nos apoyamos y en los que descargamos parte del procesamiento cognitivo no son parte como una especie de extensión del sistema cognitivo mismo. Bueno, vamos a ver que hay una vertiente dentro de la ciencia cognitivo corporizada que sugiere que la percepción y la cognición en general se extienden al entorno. Consideran primero que, fijémonos, que nosotros somos capaces de descargar trabajo cognitivo en el entorno. ¿Por qué? Pues por supuesto tenemos limitaciones en el procesamiento cognitivo de la información y por lo tanto nuestro cerebro sería capaz de acoplarse a la interacción con ciertos elementos del entorno para reducir el trabajo cognitivo. Esto quiere decir que utilizamos objetos externos a nosotros mismos como las herramientas o como alguien que está, por ejemplo, transportándose en un vehículo, una bicicleta, por ejemplo, la forma como está acoplado a ese artefacto hace parte de una extensión del sistema cognitivo mismo. Entonces, esos elementos externos ambientales ya no pueden ser considerados simplemente como objetos utilitarios, sino como elementos extendidos del propio sistema cognitivo. Y esa sería la vertiente número 3. En cuarto lugar, una posición más radical es la que afirma que es el ambiente mismo, el entorno externo, una parte de nuestra propia mente. Es decir, que se preguntaría cuáles son los límites de la mente. Los límites de la mente son los límites del cuerpo propio. Los límites de la cognición están determinados por el cráneo, los huesos, los músculos, el cerebro, eh, incluyendo solo algunos tipos de objetos externos o absolutamente todo el entorno al que estamos acoplados hace parte del sistema cognitivo. Bueno, hay algunos autores que sostienen que el ambiente de interacción o las situaciones de interacción en las que nos hallamos hacen parte fundamental del sistema cognitivo. Esto quiere decir que la forma como nosotros entendemos, evaluamos la información, tomamos decisiones, está determinada por las situaciones. Las situaciones, por lo tanto, no son un elemento extrínseco de la cognición, sino que las situaciones son un elemento intrínseco de la cognición, son un componente dentro del sistema cognitivo. En quinto lugar, hay algunos defensores del modelo de la cognición corporizada que consideran que la cognición es algo que está fundamentalmente desarrollado para
es algo que está fundamentalmente desarrollado para actuar, para la acción. Por lo tanto, digamos que el objetivo fundamental del surgimiento de la cognición, por ejemplo, una perspectiva evolutiva, es guiar nuestras acciones sobre el entorno. Eso, por supuesto, no implica que estemos dejando de lado algunos procesos cognitivos centrales como la memoria y la percepción, sino que lo que estamos diciendo es que esas funciones cognitivas, la percepción, la memoria, la atención, etcétera, han surgido es para contribuir al fin fundamental de la cognición, que es la modulación del comportamiento activo. En una sexta vertiente se ha formulado la siguiente cuestión: ¿qué pasa cuando estamos pensando, cuando estamos imaginando una situación, cuando estamos planeando en nuestra mente qué hacer, por ejemplo, cuando salir para el trabajo, qué vías tomar, cuándo tomar unas vacaciones? En esos casos, que podemos considerar que son casos de cognición offline, es decir, fuera de línea, porque los casos de situación online o en línea sería cuando estamos interactuando, estamos en la situación misma. No es cuando pensamos ir al trabajo, no cuando estamos yendo. Que Esos serían procesos cognitivos en línea. Pero ¿qué pasa cuando estamos sentados en nuestra casa pensando qué es lo que haremos más tarde? Serían un caso de cognición offline, pero esa cognición offline prescinde de nuestros esquemas corporales, eh, prescinde de la actividad sensomotora, ¿no? Lo que esta perspectiva afirma es que incluso la cognición offline, fuera de línea, también está determinada por los esquemas corporales, es decir, que también es actividad corporizada y que por lo tanto en ella participan los mecanismos de procesamiento sensorial y de control motor. Entonces, para hacer un balance de lo que hemos visto hasta ahora, podemos sintetizar los temas de la sesión 1 y 2 de la siguiente manera. El enfoque de la cognición corporizada afirma que la cognición depende de las características de todo el cuerpo de la gente y su forma de acoplamiento evolutivo al entorno. Hemos visto que la tesis del embodiment, de la corporización, considera que la cognición es algo que se desarrolla y está determinado por toda la configuración corporal y, por supuesto, por el resultado de ese diseño corporal a una adaptación evolutiva sobre el entorno específico en el que se ha desarrollado la especie a la que cada organismo pertenece. También hemos dicho que todos los subsistemas corporales de la gente más allá del cerebro, es decir, que no son necesariamente neuronales, no hacen parte del sistema nervioso central o sistema nervioso somático, todos ellos juegan un rol causal constitutivo del proceso cognitivo. Es decir, que esos subsistemas corporales no son accesorios. No es que tengamos un ordenador alimentado por unas vísceras y metido entre un cuerpo, como algunos creen, sino que todo el cuerpo juega un papel activo en la cognición. También vimos que en la tesis tradicional de las ciencias cognitivas el cuerpo no hace parte de las explicaciones fundamentales porque solo se centran en el cerebro y además en una metáfora donde el cerebro parece una computadora o funciona como un ordenador digital. Hemos visto también que en la vertiente tradicional no se considera que el entorno o las situaciones con las que interactúa un agente cognitivo hagan parte central de la cognición. En el enfoque de la cognición corporizada se afirma que la cognición está situada porque, como hemos visto, en algunos de sus vertientes se enfatiza que no solo juega un papel determinante del entorno, sino que el medio ambiente incluso podría ser parte del sistema cognitivo mismo. También hemos visto que esto implica asumir una posición ecológica sobre el cerebro. El cerebro no evoluciona de manera aislada respecto al cuerpo, sino que está acoplado al cuerpo y el cuerpo está acoplado al mundo y por lo tanto podemos pensar en una triada
que interactúa, que es cerebro, cuerpo, entorno y que es fundamental para pensar realmente cómo funciona la cognición. Hemos visto también que en la tesis de la cognición corporizada se asume que si todos los subsistemas corporales juegan un papel activo en la cognición, esto quiere decir que una variación en los esquemas corporales conlleva una variación en la cognición. Fijémonos en esta imagen. Una persona sin brazos tiene una variación corporal y por lo tanto eso implica una variación cognitiva porque conlleva cambios, por ejemplo, en la actividad motora. Entonces, cualquier variación en el esquema corporal de la gente llevará a una variación sobre el proceso cognitivo. Pero esto es importante también a largo plazo para entender los temas del curso, porque esto quiere decir que una variación del esquema corporal podría ser incluso añadir partes, extensiones cibernéticas, tecnológicas del cuerpo, y esto implicaría también variaciones cognitivas. Por ejemplo, si nosotros asumimos la tesis del programa de la cognición aumentada, que hace parte de la unidad 3 de este curso, según la cual es posible que haya un aumento cibernético de nuestras estructuras sensoriales, por ejemplo, a través de dispositivos sensoriales electrónicos que nos permitan captar cierto tipo de patrones o energías físicas del ambiente para las cuales no están preparados evolutivamente nuestros sensores. Esa forma, esa extensión tecnológica o cibernética del cuerpo no variaría también la cognición misma. Eso ya no sería una simple extensión cognitiva, sino un aumento cognitivo, porque ya no estamos considerando simplemente que el cuerpo acopla sus esquemas de procesamiento objetos del entorno, sino que objetos del entorno se vuelven parte del cuerpo mismo y por lo tanto que aumentan tecnológicamente los esquemas corporales y por lo tanto la forma como se da sentido, significado a la información del entorno. Es decir, hay un aumento cognitivo y un aumento sensorial. Ese es el tema de la unidad siguiente, así que no me voy a adelantar a ello. Por ahora, les recuerdo que en esta sesión también disponen de un trabajo evaluativo que realizarán una vez hayan visualizado este video y se hayan ocupado de la lectura de los textos que hacen parte del material de la unidad. Entonces, si tienen alguna duda, no duden en escribirnos a nuestros correos electrónicos. Recuerden que siempre tienen un moderador del curso que les puede colaborar con cualquiera de las dudas que les surjan sobre este tema antes de realizar la evaluación parcial. Así que les agradezco mucho y nos vemos en la próxima sesión.